Suma, vicepresidente de España y Catalans. En nombre de las entidades organizadoras, agradecimiento por la presencia aquí de representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la política, del asociacionismo, víctimas del terrorismo y cualquier otro ciudadano que haya querido disfrutar de esta tarde con nosotros, que siempre ha sido bienvenido. Vamos a ver. Supongo que a Catalunya Suma y a España Catalans la conocéis. Somos unas entidades que llevamos muchísimo tiempo en el activismo, que llevamos muchísimo tiempo en la lucha constitucionalista. Y si alguno no nos conoce, vamos a recordar que principalmente el acto que más simboliza la actividad de Catalunya Suma y de España Catalans es el 12 de octubre. Tenemos el honor y el orgullo de celebrar cada día de la Fiesta Nacional de España y de la Hispanidad, pues una gran concentración en Barcelona, que supone la presencia de muchísimos miles de personas que están orgullosas de sentirse catalanes y españoles. Es un auténtico orgullo que seamos los organizadores y que seamos los que de alguna manera mantengamos viva la esencia que no se puede nunca borrar de la españolidad de Cataluña. Hoy es 4 de diciembre, pero aprovechamos el día de hoy también para celebrar modestamente la festividad del Día de la Constitución, que es pasado mañana. Queremos homenajear en este acto, pues también esta celebración, aprovechamos para instaurar un nuevo premio, que más adelante María Isabel dará explicación del mismo, pero que pretende hacer un reconocimiento a las personas que han vivido el drama del terrorismo y en ese caso en especial a las personas que están aquí presentes y que lo han vivido en Cataluña. Hacemos esa entrega de ese premio a las víctimas del terrorismo de una manera absolutamente convencida. Creemos que es nuestra obligación honrar la memoria, la verdad, la dignidad, y los hace absolutamente merecedores de cualquier tipo de homenaje que se haga, cualquier premio que se les otorgue, porque ellos han sufrido en primera persona la barbarie, el fanatismo y la sinrazón de los terroristas. Unos terroristas que, bien sabéis, ahora, camuflados de políticos, están sacando provecho de un gobierno ruin que concede todo lo que sea menester, pues sencillamente para perdurar en el poder. Es una situación incomprensible, es una situación anómala en esta sociedad. Hemos conseguido que los verdugos sean los que de alguna manera dicten el destino de toda una nación como la nuestra. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que soportar, y las ansias vanidosas y ególatras de ciertos personajes han llevado a que ahora mismo estemos dominados justamente por los que deberían de haber sido los que estuvieran al otro lado. Los verdugos que están ahora controlando el futuro de España, y eso es lo que tenemos siempre que denunciar. Tenemos unos gobernantes sumisos y sin valores ni principios. Solo hay que ver el grado de humillación al que hemos llegado con todo un presidente del gobierno arrodillado pidiendo perdón, suplicando ante los medios de comunicación del separatismo para que de alguna manera le den más coba y pueda seguir viviendo pues en la Moncloa y siguiendo con el poder. Son cómplices del fin de la nación española, del posible fin de la nación española, y nosotros estamos aquí para combatirlo. La sociedad civil tiene que estar presente en todo momento para hacer que la españolidad de Cataluña no sea incuestionable y que de alguna manera todo lo que la política está llevándonos a una situación anómala, como decía antes, la podamos revertir. Siempre haremos lo que esté en nuestras manos para preservar, como hacemos hoy con el premio que otorgaremos más adelante, la memoria, la verdad, la justicia y la dignidad. Es por eso que haremos este premio y que con continuidad anual. Reitero mi agradecimiento a vuestra asistencia y cedo la palabra a María Isabel Calero, responsable de Relaciones Institucionales, para hacer la presentación de los invitados que tenemos ahí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Un año más, las instituciones catalanas no han tenido a bien celebrar y conmemorar la Constitución española.
Y una vez más, nosotros, pertinaces que somos, la queremos celebrar. Y la celebramos con todos vosotros y muy acompañados por las víctimas del terrorismo, por Jaime y por María. Este año además hemos querido dar un paso más y hemos aprovechado esta celebración de la Constitución para rendir un homenaje, en este caso a las víctimas. Nos hemos propuesto instituir el Premio al Mérito Constitucional con el propósito de rendir homenaje a aquellas personas, colectivos y entidades que se han distinguido por su defensa firme de los valores constitucionales. Y como no podía ser de otra manera, este año y en su primera edición ha recaído este premio a las asociaciones y colectivos de víctimas del terrorismo por su labor y por su sacrificio. Porque las víctimas del terrorismo son un referente moral insustituible para nuestra democracia. Son las víctimas del terrorismo un referente, la expresión viva de la necesidad de defender la libertad y el Estado de Derecho, y nos recuerdan cada día, permanentemente, que el compromiso de la defensa frente a quienes pretenden destruirlas con violencia, odio o de cualquier otra manera, llámese traición, llámese intento de dinamitar el Estado de Derecho, llámese la ruptura de España, y podríamos seguir, tenemos que luchar contra ellos, y que este compromiso es de todos y de cada uno de nosotros. Por su firmeza y dignidad, las víctimas encarnan la fortaleza de la democracia y la voluntad de avanzar hacia una sociedad libre, justa y pacífica. Y para dar mayor fuerza y valor a este acto, contamos con la presencia de dos invitados muy admirados y queridos para nosotros. Ellos tienen una trayectoria que es un ejemplo de coherencia y valentía en la defensa de la libertad y de la Constitución en el momento más duro de nuestra historia reciente, la historia de ETA. Jaime Mayor no necesita presentación, pero haremos un breve resumen. Actualmente es el presidente de la Fundación NEOS, fue ministro de Interior entre 1996 y 2001, liderando la lucha contra el terrorismo en los años más duros de la misma. Ejerció también como delegado del Gobierno en el País Vasco, eurodiputado y portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, y llevó en esas instancias la voz de las víctimas y la defensa de la libertad a la política internacional. Su trayectoria está marcada por la coherencia, la firmeza, la valentía, y hoy continúa siendo un referente moral y político en la defensa de la verdad y de la memoria. Y hablamos de María. María es la vicepresidenta de la Fundación NEOS y directora del Observatorio de Víctimas del Terrorismo, CEU-CEFAS, desde donde impulsa de una manera muy importante la defensa, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas. Su compromiso político nació, como todos sabemos, tras el asesinato de Gregorio Ordóñez, del que fue testigo directo, y desde entonces se convirtió en una de las voces más firmes contra el terrorismo. Fue concejal de San Sebastián, teniente alcalde parlamentaria vasca durante 2 legislaturas, y presidenta del Partido Popular del País Vasco del 2004 al 2008. En todos estos cargos ejerció una posición valiente, coherente frente al terrorismo y frente a cualquier intento de blanquear a ETA. Hoy, desde la sociedad civil, sigue siendo un referente moral también y político en la defensa de la libertad y de las víctimas. Queridos Jaime y María, vuestra presencia nos honra y nos recuerda que la defensa de la libertad no pertenece al pasado, sino también es absolutamente necesaria en el presente y en el futuro. Os damos la más cariñosa bienvenida y os agradecemos profundamente que hoy nos acompañemos en este acto de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Os dejo con unas palabras de Jaime y de María y posteriormente empezaremos con una pequeña mesa redonda y un coloquio entre los invitados que moderará Javier. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí.
que algunos valoramos muy especialmente porque no estamos en cualquier territorio, en cualquier ciudad. Perdona, eso para grabar, no para hablar. Decía que muchísimas gracias. ¿Me escucháis ahora o no? No. Ahora sí, ahora creo que está verde. Muchísimas gracias por vuestra presencia, porque simplemente con vuestra presencia nos dais ánimo, porque yo conozco bien los sitios, los lugares, los territorios donde no es fácil ni siquiera venir a este acto, donde es difícil significarte. Y por eso os agradezco muy especialmente vuestra presencia, a los partidos políticos que están aquí, a las asociaciones, a las organizaciones y, como no, a las víctimas. Una palabra a las víctimas. Las víctimas son la única verdad del terrorismo, en un mundo en el que prevalece casi siempre el relato a la verdad. La única verdad del terrorismo, la única verdad, son las víctimas, son el dolor de las familias que rompen, las familias que a partir de ese momento tienen una vida diferente y por eso son la única expresión de la verdad. Los discursos, los pretextos, las justificaciones, la necesidad de hacer una nueva nación son mentiras, falsedades, y solo prevalece la verdad de las víctimas. Por eso las víctimas merecen siempre todos los premios posibles en este ámbito y en este terreno. Y una palabra de la Constitución española. Ahora es muy fácil denigrarla en función de lo que estamos viendo que hacen los gobernantes. Pero no nos engañemos, el problema no es la Constitución española de 1978. La Constitución de 1978 fue la única Constitución en las últimas épocas en las que, en el siglo XIX y XX, que no fue sectaria, que buscó ser la culminación de la reconciliación entre los españoles, que fue la expresión de la reforma, no de la ruptura. Y solo por eso merece un homenaje y un reconocimiento. Esta Constitución es la octava Constitución que tenemos en España, que empezó con la Constitución de Cádiz y ha terminado de momento con la de 1978. No es la más longeva fue la de la Restauración de 1876, que duró 54 años. Esa está durando 47. Y evidentemente hoy hay enemigos de la Constitución española. Por eso no es la Constitución la responsable de lo que está padeciendo y sufriendo España, no, es la traición al espíritu de la Constitución. Es la ruptura que ha sustituido a la reforma. Es esencialmente una gran traición que en estos momentos se está viviendo y que, por supuesto, pone en riesgo a la propia Constitución. Por eso, para que sea la más longeva, hace falta que transcurran al menos 7 años más para que se equipare a la de 1876, a la de la restauración de la monarquía. Y por eso es tan importante que sigamos fieles a la Constitución. No fue perfecta, por supuesto que no fue perfecta, pero no es responsable de lo que hoy vivimos y hoy padecemos. Ha sido precisamente la traición a la reconciliación, a la reforma, sustituida por los verdugos, como decías muy bien, y al mismo tiempo por la ruptura, que es el proyecto que hoy gobierna España. Por eso, víctimas, por eso la Constitución española, lo único que tenemos que hacer es que no sea una víctima más, sino que sea un elemento que garantice nuestro futuro y bienestar del conjunto de esta gran nación que es España. Es que yo no voy a decir nada porque muchas veces Jaime y yo hacemos bolos, ¿no? En España ya hacemos bolos. No le gusta nada que yo apostille. Entonces ya he aprendido que cuando él habla, yo ya no digo nada más y espero a que hagan las preguntas. Pero no voy a apostillar nada, solo voy a dar las gracias a quienes nos han invitado a estar hoy aquí. Porque, bueno, yo creo que nosotros en un tema de víctimas teníamos que estar, nos parece, bueno, pues una ocasión magnífica para venir aquí a Barcelona. Y luego porque me parece que tenéis muchísimo mérito, es decir, yo creo que el trabajo de resistencia, de defensa de España, de vivir en Cataluña, a pesar de los pesares, bueno, pues no puede ser por mí que estemos aquí
acompañándoos, porque verdaderamente, aunque ya formáis parte de esa sociedad que ayer inauguramos en Madrid, que es una sociedad civil española, entendemos que lo tenéis muy difícil, vivís en un territorio muy complicado, en una situación muy adversa, y lo mínimo que podemos hacer es venir para estar con vosotros y acompañaros en un acto como este, y además hemos recuperado y hemos visto a gente que hacía muchos años que no veíamos y estamos encantados, pero no a postillo. Bueno, a ver, iniciamos un poco el coloquio de la mesa redonda. A ver, una primera pregunta histórica. ¿Cómo vivisteis el comienzo, aquella etapa antes, o la etapa de surgimiento del problema ETA? ¿Cómo era la vida antes y cómo vivisteis esa experiencia en la que empezaron a haber secuestros, asesinatos y ETA empezó a ser la protagonista de la vida social? No ves Pero- una postilla, Por ella eso. manda. Voy a empezar yo porque, claro, yo nací en el año 75. Entonces yo nací con una ETA que ya había empezado a matar. El primer atentado de la banda terrorista ETA es en el año 68. Mata a un guardia civil, que es José Antonio Pardines, al que yo creo que siempre es importante recordar, porque bueno, recordando a José Antonio Pardines recordamos a las 853 víctimas del terrorismo. Entonces, para quienes nacimos en los años 70, convivir con ETA era lo normal, es decir, nosotros convivíamos con la Kale Borroka, con los secuestros, la extorsión, el miedo, los asesinatos, es que nos parecía normal. El otro día Jaime decía una cosa que me gustó mucho, que dijo, bueno, el País Vasco tiene mar, tiene montaña y tenía ETA, entonces nos parecía que con ETA teníamos que convivir, era una especie de lacra que nos había tocado, y yo no recuerdo mi vida sin ETA. Siempre ha formado parte de nuestra vida. Bueno, yo soy un poco mayor que María. Y yo, es verdad que en San Sebastián, en el colegio donde estudié, marianista de San Sebastián, nosotros, yo lo abandoné el año 68 para hacer mi carrera universitaria, ETA no existía. ETA en los libros dice que nació en el año 59, no es verdad. ETA nace en los finales de los 60, 68 y 69, que es cuando está terminando el régimen anterior. El mejor ejemplo es lo que me sucedió a mí con un compañero de colegio. Él ha hablado de Pardines, pues el que le mató era compañero mío del colegio marianista de San Sebastián, Iñaki Sarasqueta, 2 años mayor que yo, que abandonó el colegio el año 68, no, el 66, y mataría a Pardines el año 68. Y a partir de ese momento, de aquellos años, nosotros no nos imaginábamos lo que iba a suceder. En los pueblos se convivía con normalidad. La policía y la Guardia Civil, los destinos preferidos en los años 60 y 50 eran los pueblos vascos y navarros. Se ha hecho el relato de la opresión, no es verdad. Para una mayoría, pero para una mayoría del pueblo de Villafranca de Ordizia, donde yo veraneaba, convivía el alcalde, que era tradicionalista, el cura del párroco, don Joaquín, que era nacionalista, y el sargento de la Guardia Civil. Inauguraban la tamborrada en los años 60. Lo que pasa es que nosotros nos hemos dejado ganar el relato y han deformado lo que pasaba en aquellos años. No era idílico, pero una mayoría pensábamos que se vivía como en ninguna parte de España. Pero ETA, en un momento determinado, son como esas ascuas de una hoguera mal apagada, que cuando se produce un conjunto de circunstancias, el final de Franco, la debilidad del régimen anterior a partir de un momento determinado, el mayo del 68 francés, las empresas industriales significativas en el País Vasco, todo en ese momento hace como el champán cuando se abre el tapón, que explota. Y para nosotros sobre todo, los que habíamos vivido en San Sebastián, nos encontramos con la sorpresa de que aquel país no era tan
maravilloso como nosotros pensábamos. ETA ha matado mucho más, evidentemente, a partir del momento que aprobamos la Constitución, que aprobamos los estatutos, porque no era una organización antifranquista. Era algo así como un residuo del pasado que dejan las guerras y que al final en algunos lugares dejan las ascuas encendidas, el odio, el rencor, la venganza, se apodera de una sociedad. Y el problema es que esa ETA hoy, en un año o año y medio, va a ganar las elecciones en el País Vasco. Y va a reemplazar al Partido Nacionalista Vasco. Y en Navarra va a gobernar. Porque es una organización que ha nacido de un nacionalismo que es como un puente que se cruza solo en una dirección. Sociedades conservadoras, tradicionales, religiosas, cuando abrazan el nacionalismo, abrazan un puente que les lleva a sociedades de la izquierda o de la extrema izquierda, donde ya no hay fe, donde no hay referencias permanentes, donde hay ETA. Eso es lo que ha sucedido. Ese es un cambio profundo que se ha producido y a ETA no le va a salir bien al final. Perderán, pero van a ganar en el futuro inmediato. Y los españoles lo tenemos que entender y comprender. Eso es el resultado de un odio, unas ascuas, de unas cenizas mal apagadas que en un momento determinado resurgen. Se produjeron un conjunto de confluencias, un conjunto de circunstancias que han hecho de ETA un fenómeno absolutamente desolador para una sociedad. Podrán ganar las elecciones, pero han matado a la sociedad vasca. Es una sociedad irreconocible. Me ha hecho gracia porque cuando decías las personas que singularmente en esa sociedad, digamos, normalizada, el cura, el alcalde, te ha faltado una cuarta persona, que es el empleado de Telefónica. Lo digo porque siempre hacemos el chiste en el trabajo de que somos personas referentes, lo digo porque yo soy empleado, de cualquier pueblo de la geografía española. Bueno, vamos a dejarnos un poquito a la guasa. ¿Sabes que la mató a dos de los directores de Telefónica? Sí. A Cuesta y a la anterior, de Cuesta. Sí. Pero es que me la ha puesto a huevo. Cuando he dicho las personas, digo, falta el empleado de Telefónica. Bueno, los años 80 y 70 fueron muy duros, fueron tremendos. ¿Cuándo consideráis que se produjo el punto de inflexión en el que a ETA se le empezó a dominar de alguna manera? ¿Cuándo entendéis? Claramente, la llegada de José María Aznar y de Jaime Mayor al gobierno de España es el momento en el que verdaderamente se empieza a atacar a la banda terrorista con la ley y solo con la ley, porque no hay más que recordar el gobierno de Adolfo Suárez, de Eduardo Calvo Sotelo, Felipe González no aceptaron. Lo mismo se negociaba con ETA como que era la guerra sucia. Y yo creo que José María Aznar, asesorado por Jaime, tuvieron clarísimo que lo del mito de la imbatibilidad de ETA era un mito, que se podía acabar con eso que formaba parte del paisaje y que los vascos habíamos interiorizado y el resto de muchos españoles que convivíamos con aquello y que no había una forma clara para acabar con ellos. Y los 8 años de políticas antiterroristas de ese gobierno fueron fantásticos, porque se atacó no solamente a los comandos, porque además nos explicaron también que ETA no era solamente los comandos, ETA era un entramado de comandos, partido político, medios de comunicación, empresas, juventudes, grupos ecologistas, es decir, toda esa carcoma, todo eso era la banda terrorista que defendía un proyecto político por el que se ha matado durante 50 años. Las víctimas de ETA son víctimas políticas. Ahora, claro, tenemos que vivir como si ETA no hubiera existido, con lo cual hay que aparcar a las víctimas del terrorismo y sacarlas de la ecuación, porque son la evidencia clara de que ha habido una banda terrorista. Por eso molestan las víctimas en este momento. Pero esos 8 años, que los podrá explicar Jaime mucho mejor, para quienes entonces estábamos en política, era la sensación de que había un Estado de Derecho que nos respaldaba, que nos apoyaba y que trabajaba para que pudiéramos estar en las instituciones sin compartir espacio con aquellos que al final nos querían matar. Y entonces es verdad que fueron años durísimos porque nos mataban como a piojos, pero sentíamos que había una fuerza de un Estado de Derecho que había entendido muy bien el problema y que lo estaba atajando en su origen. ¿Y hubo alguna medida concreta que tengáis un especial recuerdo de que fuera efectiva? ¿Alguna... Pues que lo cuente el No, vamos a ver, en
Primero, la transición fue cruenta en el País Vasco. Era algo así como la venganza del régimen anterior. Y entonces, en ese momento, en el año 80, la tragedia era doble. Por un lado, ellos creían que eran imbatibles y nosotros creíamos que habíamos perdido. Teníamos una moral de derrota. Yo pertenecía a la UCD desde el momento en el que nace la UCD hasta el momento en el que desaparece la UCD. Pues bien, en un momento determinado, esta política militar decidió liquidar materialmente a nuestro partido. Y en el año 80, esta política militar decide matar al número 2 de mi lista, Juan de Dios Doval, al número 3 de mi lista, Jaime Arrese, intenta matar al número 5 de mi lista del Parlamento Vasco, Silvetti, mata a uno de Vitoria, José Ignacio Ustaran, y me trata de matar a mí en agosto del 80. Porque creían, esta política militar, en el año 80, que había que castigar al partido que había llevado la Constitución y el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Es decir, que a ellos no les bastaba simplemente con ganar, sino que querían expulsarnos, matarnos física y literalmente. Esa fue la primera etapa. El riesgo es que nosotros, en aquel momento, nos sentíamos derrotados. El gobierno tenía que transferir el poder a los nacionalistas vascos y catalanes. El año 80 había casi 100 muertos al año. Era una situación insostenible. Y entonces se precipitaron los estatutos del País Vasco y Cataluña como única fórmula para poder afrontar el futuro del País Vasco. Ahora es muy fácil criticarlo. Había que haber exigido la contrapartida. Tienes el poder, pero tú juras la lealtad a España. Eso era, y hoy sería imposible también, porque ellos fundamentalmente no están en la lealtad con España. Pero esa fue la realidad de la dificultad de la situación. Llegaron los socialistas, hubo cosas positivas cuando entraron, levantaron la moral de las fuerzas y cuerpos que estaban, no había tanta transición, no hubo tanto miedo, porque es que no había posibilidad de tener una estrategia antiterrorista, porque lo único de lo que se había que conseguir era alcanzar la Constitución, los estatutos, la democracia, que hubiese elecciones, pero no había una estrategia antiterrorista. Los socialistas, en el año 82, sin embargo, tienen una política, lo que pasa es que una de cal y una de zanahoria. Tienen grandes éxitos policiales, los papeles de Socoa, determinadas actuaciones importantes de la policía, pero al mismo tiempo diálogo y negociación, una de cal y una de arena, palo y zanahoria. Y esa fue la estrategia que imperó en el Partido Socialista. Cuando llegamos nosotros, aplicamos la única política que no se había aplicado hasta la fecha, que era simplemente la ley, nada más que la ley, pero toda la ley. Y en ese momento los cuerpos de seguridad del Estado se especializaron. La Guardia Civil se fue especializando cada vez más en la manera de combatir a ETA con los comandos en Francia. Y la Corporación de Policía se fue especializando cada vez más en la desarticulación de todo lo que era ETA y que parecía que no era ETA. Es decir, Egin, Gara, los periódicos, las empresas, gestoras pro-amnistías, Jarray, todas las organizaciones que han montado alrededor de ETA. Bildu no existe. Yo cuando oigo Bildu o cuando veo que es herederos de ETA, reconozco que me pongo muy nervioso. El único proyecto es el de ETA, actual. ETA es lo único que existe en ese entorno. No es Bildu. Bildu son unas siglas. Batasuna son unas siglas. R. Batasuna fue una sigla. El Partido Comunista de las Tierras Vascas fue una sigla. Pero el proyecto es el de ETA. Y el de ETA esencialmente sueña con destruir los fundamentos occidentales en el País Vasco, los fundamentos cristianos. Y, por supuesto, busca la ruptura de España. Pero ese es el proyecto. Entonces, no nos engañemos. Lo que tenemos delante de nosotros hoy es, gracias a que después de haber hecho lo que se demostró que podía hacer batible a ETA, y a partir del año 97, aquel mes de julio del 97, en mi opinión, todo cambió. Y en ese momento, en julio del 97, lo que se produjo fue una movilización social que inquietó no solo a ETA, sino al Partido Nacionalista Vasco. Y en el 97 todo cambió.
nosotros estuvimos más determinados que nunca en la fortaleza de la ley y del Estado de Derecho. Cada día avanzábamos más en esa articulación, y es verdad que a partir de un momento determinado, cuando entra Rodríguez Zapatero, después del terrible atentado del 11M, es evidente que de la misma manera que el PNV se había abrazado a ETA en el año 98 en los pactos de Estella, que Esquerra Republicana de Cataluña se había abrazado a ETA en los pactos de Perpiñán en 2004, lo que es evidente es que el Partido Socialista también pacta un proceso con ETA, que es cuando llega Rodríguez Zapatero. Y eso evidentemente le legitima, le blanquea, y pese a que aparentemente llega el final de ETA como organización, sin embargo el previo es el poder para ETA. Los procesos de paz, mal llamados de paz, siempre significan lo mismo. Paz para la sociedad, es decir, no hay crímenes, pero el poder para los terroristas. Hoy tiene ETA el poder. Ese es el regalo que nos ha dejado Rodríguez Zapatero desde el momento en el que negocia con ETA el proceso de juicio. En un momento solo, recordar que Esquerra Republicana también pactó con ETA, que me matara efectivamente en Cataluña. Bueno, y esa tregua nunca se rompió, porque la vez que pactó con el PNV del 98, el 17 de septiembre, se rompió, y el año 2000 mataría, pero la de Cataluña nunca se ha roto. Igual que el pacto de Estella, que es el pacto en el que los nacionalistas vascos deciden abrazar la autodeterminación como objetivo, y que lo firman todas las organizaciones territoriales del Partido Nacionalista Vasco, sigue en pie. Es decir, lo que sigue en pie es el compromiso de la autodeterminación de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Nacionalista Vasco, y sigue en pie la tregua en Cataluña, porque esa nunca la roto. Yo quería preguntaros también, antes de seguir, ¿cómo lo vivisteis? A nivel personal, a nivel familiar, todos esos años. María, tú no querías entrar en política, no era tu intención en esos momentos, y sin embargo, aquí te vimos. Bueno, yo claramente no hubiera entrado en política si no matan a Gregorio, porque yo hacía un tándem estupendo con Gregorio y no tenía ni media aspiración política. Pero cuando matan a Gregorio el 23 de enero del año 95, claro, nos quedamos sin candidato a la alcaldía, sin presidente del PP de Guipúzcoa, y el partido de Guipúzcoa se queda absolutamente huérfano. Jaime era el presidente del PP del País Vasco, y él lo cuenta de forma muy graciosa. Claro, yo pasé unos meses terribles porque tuve un shock postraumático espantoso y entonces yo no estaba para nada, pero bueno, Jaime, que es muy cabezón, me llamó, tuvimos una reunión y yo fui... Perdón, porque fuiste testigo directo. Bueno, claro, yo estaba comiendo con Gregorio y eso te deja huella, claro. Y venían las elecciones en el mes de mayo y Jaime, que sustituía a Gregorio como candidato a la alcaldía, porque yo creo que aquello fue una decisión por su parte muy generosa y también, bueno, pues muy valiente, porque a Jaime la política municipal le parece horrible, o sea, él considera que la política municipal es una cosa de segunda. A él le gusta la alta política. Pero asumió el papel de ser candidato a la alcaldía de San Sebastián, porque es donostiarra. Y bueno, nos reunimos en un hotel de San Sebastián, un día lluvioso, mi marido, Jaime y yo, porque claro, yo iba con mi marido a todos lados porque yo no estaba para nada, yo solo lloraba. Y entonces Jaime, que con esta capacidad de convicción que tiene, le intentaba explicar a mi marido que yo tenía que ir en la lista electoral y mi marido le decía, pero tú no ves que está fatal, que no puede ir en ninguna lista. Y Jaime, no, pero ya se curará, pero que venga a la lista. Entonces él cuenta que llovía y mi marido tenía el paraguas en la mano y no soltó el paraguas en toda la tarde. Y que él pensaba, en esta se va a levantar y me va a pegar con el paraguas. Pero bueno, es verdad que su capacidad de convicción y el hecho de que, bueno, yo había trabajado codo con codo con Gregorio y me había enseñado lo mejor de la política y nos había enseñado también que cuando tú crees en algo, bueno, a pesar de que las circunstancias sean adversas, tú tienes que pelear por ese algo y que, bueno, pues si nosotros creíamos que había que defender la libertad y la democracia, el que hubieran matado a Gregorio no era más que un acicate para dar un paso en la vida pública. Y entré en política en el año 95 y me fui en el 2008, porque también creo que en la política hay que entrar y hay que saber salir también, ¿no? Que también es muy importante. Y vivimos unos años muy difíciles, yo creo que no sabíamos en el 95 lo que nos venía encima, no fuimos conscientes de que venían 20 años de vivir con escolta, de pasar mucho miedo, de enterrar a muchos compañeros, de asistir a muchos funerales, abrazar muchas viudas, abrazar mucho huérfano. Y nuestras vidas eran muy anormales, porque no podíamos hacer una vida normal, es decir, no había rutinas en nuestra vida. Y yo creo que la rutina es algo
que a cada uno de nosotros nos estabiliza la vida, porque las rutinas te dan como sosiego, te dan tranquilidad, te estabilizan. Bueno, pues nosotros no podíamos hacer una rutina, no podíamos salir de casa a la misma hora, no podíamos ir a unos sitios, no podíamos hacer actividades, ir con los niños a las actividades extraescolares, acompañarles al cole o salir los viernes de cena con tu marido. Todo eso no se podía hacer. Y hacías lo que hacías, encima rodeada de escoltas, con lo cual la normalidad era doble. Pero también es verdad que lo hacíamos con la conciencia de saber que estábamos haciendo lo correcto. Esa sensación de que nos había tocado, mi marido lo dice muy claro, mi marido es un tipo estupendo, y dice, a mí me hubiera encantado que no te tocara a ti, pero te tocó a ti, con lo cual, pues vamos a estar. ¿Alguien tenía que estar en primera fila? Bueno, pues nos tocó estar a nosotros, y entonces también la sensación del deber cumplido, y dice, bueno, pues me toca hacerlo, y lo hicimos lo mejor posible. Os tocó y lo decidisteis con mucha generosidad. Bueno, yo simplemente recuerdo, ya que María, el año 98, después de Miguel Ángel Blanco, la gente no se acuerda, pero hubo una ofensiva brutal continuada contra los cargos electos de la OCDE, del Partido Popular del País Vasco. En Cataluña también estuvo, varios concejales murieron asesinados, en Andalucía también. Pero especialmente fue la segunda ofensiva que yo iba a decir la primera. Sabía lo que era la ofensiva de ETA contra la UCD en el momento en el que se aprueban los estatutos de autonomía. Y ETA militar decide, en cambio, en el año 97, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, contra los concejales, contra los cargos electos del Partido Popular. Y es la segunda ofensiva. El Partido Socialista les han matado, sin duda. Pero una ofensiva estratégica fue la que llevó ETA, política militar, contra la UCD y posteriormente, después del año 97, ETA contra los concejales del Partido Popular. Hasta el punto que en el año 98 yo recuerdo que le llamé a María, que ya estaba en el ministerio, y dije, María, salte de San Sebastián. Ya, esta tarde, mañana o pasado, pero de inmediato, porque estás entre los objetivos. Y recuerdo que ella no sabía dónde ir y acabó en un pueblo maravilloso riojano que se llama Ezcaray, con su madre y con su hijo. Pero esa era la situación, es decir, la ofensiva del partido contra el Partido Popular a partir del 97 fue brutal. Dos personajes, Chapote, Aizpuru Ruiz, García Bartelo, que eran un poco los que se habían quedado al mando de, ya se lo dijeron a Ortega Lara, en el lugar del comando aquel, van a actuar abierta y directamente contra los cargos del Partido Popular. ¿La situación de paz es definitiva o consideráis que puede haber algún tipo de riesgo de una vuelta a una situación, digamos, problemática? Es verdad que 50 años de terrorismo han causado estragos en una sociedad, que es una sociedad, la vasca, en el caso, es una sociedad enferma. Y por ejemplo, han causado estragos en el lenguaje. Yo la palabra paz no la puedo soportar, porque creo que no implica lo que verdaderamente tiene que implicar. A mí me gusta mucho más hablar de libertad. Y entonces yo diría que no hay libertad en el País Vasco, que vivimos una especie como de apariencia, de tranquilidad y de calma, porque han ganado. Entonces las cosas están tranquilas y están apaciguadas, porque han conseguido ganar, porque en este momento Bildu, ETA, tiene más ayuntamientos de los que tiene el Partido Nacionalista Vasco, porque la sociedad ha blanqueado clarísimamente 50 años de terrorismo y hoy Arnaldo Otegi es un hombre de paz y nuestros jóvenes no saben quién fue Ortega Lara, ni Miguel Ángel Blanco, ni Fernando Buesa, o sea, no tienen ni idea porque no se les ha contado. No solo los jóvenes vascos, sino los jóvenes del resto de España tampoco lo conocen. Entonces, lo que se vive en el País Vasco en este momento es eso, una situación en la que parece que no ha pasado nada, que estos 50 años de terrorismo no han tenido efecto. Vivimos, estamos que no podemos más de turismo. Bueno, de hecho, los nacionalistas están absolutamente indignados porque ahora por la calle hay gente como con banderas porque tienen gente detrás, que eso no se había visto nunca en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. Es decir, ahora todo el mundo va a conocer Bilbao, Vitoria y por supuesto San Sebastián, pero los pueblos de Guipúzcoa, por ejemplo, son territorio de
Batasuna de Bildu de ETA. Es decir, sigue habiendo pintadas, sigue habiendo carteles en las fiestas de los pueblos, se quita con la ETA. Si uno va con la bandera española, como vas tú, probablemente tengas problemas. Entonces hay que vivir en una especie de omertad, en un silencio en el que no dices nada, y así parece que vivimos en libertad, pero es una libertad que es absolutamente falsa y que veremos lo que dura. Durará mientras ellos estén gobernando y mientras ellos tengan el poder, porque no hay un constitucionalismo fuerte que les haga gente, porque esa sería la alternativa. De, bueno, vamos a plantear pues, un proyecto en el que se defienda pues, el Estado de Derecho. Sin embargo, el País Vasco cada vez está hecho, como decía Jaime, mucho más cerca de la autodeterminación. No te cuento lo que se cuenta en las Icastolas, ni lo que son las fiestas de los pueblos. Entonces la gente lo ve como una cosa muy exótica y que comemos muy bien y que es muy bonito, pero vivir ahí es muy complicado, si no eres nacionalista. Claro, entiendo que quizá también tiene mucho que ver la diáspora vasca, ¿no? Toda la cantidad de personas constitucionalistas y españoles que tuvieron que salir porque les mataban, lo que te decía Jaime a ti, sal, y ellos salieron y no volvieron, con lo cual entiendo que esa sociedad ha quedado como muy sesgada, incluso dentro del censo electoral, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, sin duda yo soy diáspora, yo vivo desde hace 15 años en Madrid, no vivo en el País Vasco. María ahora está más en Madrid que en el País Vasco, pero ella ha mantenido más presencia en San Sebastián. No es el problema lo que hayamos tenido que hacer 100.000 o 180.000 vascos. No, el problema es el daño que ha dejado en las conciencias de los vascos. La tragedia es que no hay una conciencia nacional nueva, no, hay una pérdida de conciencia personal de miles de vascos que han perdido todas las referencias permanentes. Y eso lo va a pagar la sociedad vasca. Y tardará mucho tiempo en resolver esta crisis moral. Es una crisis de conciencias personales. El fin justifica los medios. Algo habrán hecho al referirse a las víctimas. Todo eso deja un daño moral a varias generaciones. Pero yo estoy convencido, para no simplemente explicar con inquietud una situación, ETA va a gobernar, pero al final va a perder. ETA es una sociedad, un gobierno que es el que va a tener el País Vasco, porque va a relevar al Partido Nacionalista Vasco, que al final lo pagarán los vascos. Se darán cuenta del empobrecimiento político, económico y social. No hay que olvidar que Guipúzcoa en el siglo XVIII era una provincia que tenía una renta per cápita por debajo de la de Palencia. Y fue, fundamentalmente, ahora se dice fábrica de independentistas, fue una fábrica de inmigrantes del País Vasco. Ese va a ser el precio que va a pagar la sociedad. Además de una pérdida de conciencia personal. El País Vasco es donde, o Cataluña, donde hay menos fe, donde hay menos práctica religiosa, donde hay menos matrimonios, donde hay menos bautizados, donde se ha perdido en buena parte una práctica que era quien estaba a la cabeza de toda España, con diferencia. Bueno, eso es el precio que está pagando. Hoy lo ha pagado el precio de falta de fe, pero mañana lo pagará también en el ámbito económico, en el ámbito social y en el retroceso. Acordaros que en el año 70, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava y Barcelona eran los que estaban en la cabeza en renta per cápita en España, como la diferencia. Hoy se está produciendo ya un retroceso económico y social. Hoy las personas que destacan en San Sebastián, en Vitoria y Bilbao se van fuera del País Vasco. Eso será un precio que pagará la sociedad vasca, porque en un momento determinado dejó que ETA fuese algo así como una montaña, un río, un paisaje natural del País Vasco. Y eso es lo que hará perder a ETA. ETA, aunque hoy esté ganando, acabará perdiendo. Lo que pasa es que va a tener un precio que pagar la sociedad vasca importante en las próximas décadas. Cuando comentabais el tema de libertad, la verdad es que con otra metodología, porque en Cataluña la metodología ha sido diferente, pero yo creo que los catalanes también padecemos esa falta de libertad. Realmente la problemática que tenemos los que sentimos lo que sentimos, y poniendo el ejemplo de la banderita que llevo, es un auténtico drama que en un país como el nuestro pues no puedas hacer alarde de tu sentimiento con riesgo, como sucede en la comunidad vasca y aquí en Cataluña.
¿Entendéis que hay alguna necesidad de solución integrada del constitucionalismo que albergue la posibilidad de que todo esto acabe? O sea, que realmente hay una conciencia, tanto en Cataluña como en el País Vasco, de que, oye, somos españoles y somos orgullosos de españoles. ¿Hay alguna posibilidad de que esto revierta y se consiga esa victoria moral? Vamos a ver, primero, vamos a ver, antes he dicho, ETA no es lo único que existe, Bildu no existe. No hay herederos de ETA, son ETA. Segundo, el nacionalismo vasco y catalán forman parte de un único movimiento. Solo hay un solo movimiento nacionalista. Lo que pasa es que a veces unos están en la vanguardia y otros en la retaguardia. Pero son vasos comunicantes. La vanguardia del conjunto del movimiento nacionalista fue ETA, hasta que dejó de matar. Curiosamente, el 2011, el mes de noviembre, para regalar las elecciones a Rodríguez Zapatero. Un mes antes, decreta un cese definitivo. Sin embargo, no es suficiente, pierde las elecciones. Que las elecciones Zapatero, mejor dicho, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero a partir de ese momento deja de ser vanguardia. Y en la vanguardia hoy le sustituyen las instituciones de Cataluña, el nacionalismo catalán, que se convierte en la vanguardia. Y en 2012, un año y medio después de haber definitivamente terminado, viene el arranque del proceso de Cataluña. Es simplemente una carrera de relevos. ETA le da el relevo a las instituciones catalanas, que en ese momento son los que encabezan el movimiento nacionalista, son la vanguardia. Ha habido un tiempo en el que hay un plan, que es el plan Ibarretxe, trata de sustituir a ETA en la vanguardia, pero es muy débil. Y entonces son los movimientos desde Cataluña los que sustituyen en el relevo del único movimiento nacionalista a ETA. Entonces, es simplemente un relevo. Y eso es lo que no se entiende. El proceso no nace espontáneamente. Es un relevo de ETA que se expresa a partir del 2012 y llega a su máxima expresión en el 2017 con el referéndum famoso. La declaración unilateral. Que provoca un mal aplicado artículo 155, en mi opinión, por parte de nuestro gobierno. Porque el 155, para aplicarlo, tú antes que tienes que haber preparado una ley de desarrollo de ese artículo. Porque es muy difícil aplicar el artículo 155 y es imposible haberlo pactado con Sánchez para que eso tenga credibilidad. El 155 hay que aplicarlo de verdad, pero a través de una ley orgánica del desarrollo del 155, donde se vean los supuestos en donde puedes hacerlo. Pero claro, si no tienes una ley, solo tienes un artículo de la Constitución, lo haces mal, porque te quedas a mitad de camino. Y estar a mitad de camino no beneficia a nada, a nadie. Entonces, yo lo que creo, lo que he creído siempre, es que eso fue una salida en falso de lo que hoy tenemos en Cataluña. Pero dicho lo cual, la idea fundamental, el nacionalismo es uno, no hay dos. Antes la vanguardia era ETA, hoy son las instituciones de Cataluña los que están en la vanguardia de ese movimiento. Y los que vivimos aquí esa declaración de independencia... Sepárate más. Separado un poco más. Separado un poquito. Tienes que acercártelo más. No. Tenemos acoplamiento. Ah, sí. ¿Qué acopla? Mira, se acopla. Demasiado volumen, porque si no, no llega aquí. Que tenemos que acercarnos. Hay que cerrar los otros. Sí, hay que cerrar los otros. Pues sigue. Sigue igual. ¿Qué se sintió en la Comunidad Vasca cuando declararon... ¿Qué sintieron en la Comunidad Vasca, los que gobernaban la Comunidad Vasca, cuando vieron que la iniciativa de la declaración de independencia la habían tomado aquí en Cataluña? ¿Hubo ese cambio de papeles que comentaba antes Jaime, de que van pasándose la pelota? ¿Hay algún riesgo de que eso suceda en la Comunidad Vasca? Pero
no son adversarios, no tienen celos. El nacionalismo vasco no tiene celos del nacionalismo catalán, al revés. Es que como Jaime lo explicó perfectamente claro. Entonces, efectivamente, cuando el plan Ibarretxe, aquí pues estaba presidiendo pues, Maragall, o no sé, o como se llama, Artur Mas. Y entonces Ibarretxe era un lehendakari pues, muy radical, pero Artur Mas parecía un presidente de la Generalitat, muy moderado. Bueno, cuando allí teníamos a Urkullu, aquí estaba, no me acuerdo muy bien quién estaba, entonces el moderado era el vasco y el catalán, sin embargo, era mucho más exigente en sus reivindicaciones nacionalistas. Pero ellos van de la mano, de hecho luego no sé si concurren juntos a algunas elecciones como, ¿cómo se llama? Galeusca se llaman. Sí. Una coalición. Ellos comparten un proyecto y ahora son socios de Pedro Sánchez. Entonces van juntos, van de la mano y a veces uno es más exigente y el otro está en la retaguardia, pero como el proyecto es el mismo, no tienen celos el uno del otro para nada, sino que se complementan y se animan. Y entonces cuando no es uno, es el otro. Y su razón de ser es el separatismo. Da igual ideología de derechas y de izquierdas, la razón de ser es únicamente el separatismo. Sí. No, o sea, yo creo que su objetivo es la autodeterminación. Para ellos la autodeterminación es el poder. La autodeterminación no piensan en la ruptura estrictamente con fronteras, no, es el poder. ETA busca el poder y las instituciones catalanas buscan el poder, pero todo el poder, con un sentido totalitario. Entonces, lo importante para nosotros no es fijarnos tanto en lo que ellos piensan, es que no entendemos muchas veces nosotros lo que tenemos delante de nosotros en España. Creemos que es el Partido Socialista, creemos simplemente que es Sánchez, que es el sanchismo, que es el gobierno de Frankenstein, que no, que es todo un proyecto político-cultural que se pone en España en marcha, primero cuando los nacionalistas se abrazan a ETA en el año 98 y luego cuando Zapatero pacta con ETA un proceso en 2004. Eso es lo que hoy se ha hecho gobierno. Entonces, enfrente de nosotros tenemos la asociación del nacionalismo y de la izquierda en España. Por eso, lo único urgente es desalojarles del poder. Hay que expulsarlos del poder, porque enfrente está la causa de las causas de lo que hoy sucede en España. Es un perverso proyecto. El problema de la derecha es que nunca entiende los proyectos de la izquierda. Pero en la izquierda militante, el odio, el rencor y la venganza prevalece sobre la verdad. En la derecha económica y social, la comodidad prevalece sobre la verdad. Y los proyectos asentados en la fuerza, en el rencor, en el odio, son más fuertes por naturaleza, por su propia naturaleza, que el proyecto de la comodidad. La derecha tiene que saber lo que tiene enfrente. Y por eso nosotros, ayer lo dijo María maravillosamente en el acto que tuvimos en la Mutua, lo único que pedimos es que haya una alternativa. Los partidos que hoy están en la derecha tienen que competir, tienen la obligación de competir. Pero su función social es expulsar a este Frente Popular que hoy tenemos, es expulsar el proyecto que nació con la vanguardia de ETA y que ahora está en la vanguardia en otro lugar. Eso es para lo que está, para que haya una alternativa. Lo demás son tácticas, pugnas interiores, pero no sirven. Lo importante es la alternativa para devolver la esperanza a los españoles. Solo por sellar, cuando has dicho que era una carrera de relevos, cuando aquí se produce la declaración de independencia, que duró 3 segundos, y se produjeron después los altercados en la calle, los que habíamos vivido en algún momento con vosotros situaciones de Kale Borroka, dijimos, es lo mismo, es Kale Borroka, están entrenados por ellos. Se vivía la misma situación en las calles de Barcelona, en la Diagonal, en Urquinaona, ya exactamente igual. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo, lo que tenemos delante. No es una sigla, no es un partido socialista, no es Sánchez, es mucho más. Es un proyecto que se puso en marcha en España, primero entre nacionalistas y luego, cuando obtuvo mayoría absoluta el PP, a la izquierda entró el pánico y dijo, tenemos que entendernos con ETA, hay que hacer otra transición. Eso es lo que hoy tenemos que saber hacer frente. Entonces, lo que van a hacer ellos, supongamos, Dios lo quiera, que no sé qué fórmula,
pero el PP y Vox obtienen la mayoría absoluta del año, que hay que esperar. Las encuestas, ojo con las encuestas, ojo con el escrutinio electoral, pero hay que ganar. Pero si pierden, no va a desaparecer el frente, van a seguir asociados. Va a haber un eje País Vasco, Navarro, Catalán. Y van a tratar de decir, esto que va a gobernar dura meses en España. No hay cohesión entre los dos partidos suficiente para un gobierno fuerte. Vamos a esperar. Incluso el propio Sánchez, salvo que le impitó en la justicia, a lo mejor sigue el secretario general del Partido Socialista. Porque lo que les importa es mantener las alianzas. Las alianzas ETA, Esquerra Republicana, y son lo básico, ETA, Esquerra Republicana con el Partido Socialista. Pero eso significará que el gobierno tiene que ser muy fuerte para ser capaz de hacer frente a esa situación. Y va a exigir perseverancia y tiempo. El día que ese frente se rompa, el que nació en 2004 en España formalmente, ese día a lo mejor el Partido Socialista se libera de sus acuerdos. Hasta que no llegue ese momento, no va a pactar nunca con el PP, porque siempre estará asociado a ETA y a Esquerra Republicana de Cataluña, que son los tres elementos esenciales de lo que hoy nos gobierna en España. Sumar y Podemos es una broma. No existe. Lo que existe es esto. Y ese es un eje que se construyó en España a partir de 2004 y es un eje que se va a mantener vivo, aunque ganen PP y Vox en el siguiente gobierno. Y quería hacer una pregunta también. El sacrificio de las víctimas nos recuerda que la libertad tiene un precio y que defender la democracia y la Constitución tienen un precio. ¿Cómo podemos, desde la sociedad civil, ya que desde el gobierno no se está haciendo y desde las instituciones no se está haciendo, ayudar a que ese testimonio siga vivo y que siga patente en nuestros jóvenes, en nuestros niños y entre nosotros también? Vuestro ejemplo es clarísimo, pero por favor, ayúdanos. Bueno, yo creo que es imprescindible que nos acordemos de las víctimas del terrorismo y que tengamos muy en cuenta la memoria, la verdad, la dignidad y la justicia que reclaman, porque hoy en día, bueno, pues las tenemos apartadas y se quiere olvidarnos todo el sufrimiento que las víctimas han padecido y 50 años de terrorismo nacionalista. Entonces yo les voy a poner deberes. Desde el Observatorio Cefas de Víctimas del Terrorismo este año hemos hecho un documental que se titula Esto es una historia real, y lo ha hecho Iñaki Arteta, al que ustedes conocerán porque bueno, es un vasco que hace magníficas películas que tienen que ver con las víctimas y con la historia del terrorismo, y cuenta la vida de alguien muy ejemplar del que hemos hablado hasta ahora, que es Gregorio Ordóñez. Entonces, no hay que estar en Netflix, no hay que ser de Movistar, no hay que estar en HBO, es decir, no hay que estar suscrito en ninguna plataforma. Ustedes entran en YouTube y ponen Esto es una historia real y se la descargan. Es un documental, una película de 42 minutos que les aseguro que merece mucho la pena. Uno habla del documental y piensa, vaya aburrimiento. De verdad, nosotros lo estamos poniendo por toda España y en muchísimos colegios y llega mucho al corazón. Sobre todo lo hicimos pensando en la gente joven que no tienen referencias, que no tienen políticos ejemplares y que tienen que ver cómo alguien, bueno, alguien absolutamente normal consigue tener una vida extraordinaria a que terminan matando, pero bueno, deja una huella importante en la historia de este país. Entonces, como todos tenemos grupos de WhatsApp, ustedes se lo bajan y lo mandan a sus grupos de WhatsApp. Y eso va a ayudar a que mucha gente que no tiene todo el día las víctimas del terrorismo presentes, porque todos tenemos problemas, tenemos vidas muy complicadas y no podemos estar acordándonos de lo que sufrió Ana Iríbar o Marimar Blanco, bueno, va a ser un toque de atención en muchas conciencias de muchos españoles para volver a acordarnos de ellos. Eso va a despertar otra vez, bueno, pues ese sentimiento, esa empatía hacia las víctimas del terrorismo y el darnos cuenta que estamos viviendo con un gobierno que las tiene completamente apartadas. Entonces, bájenselo ustedes de YouTube, esto es una historia real, se titula Esto es una historia real, y además el título es muy bueno porque uno lo ve y piensa, pues esto ha pasado de verdad. Y está en YouTube y es nada, entran ustedes, ponen YouTube, esto es una historia real y se descarga un documental de 42 minutos, le dan al play y lo ven. Pero además de darle al play, copian la dirección, la ponen en WhatsApp y la reenvían a la familia, a los amigos, al grupo de chicas, a todo lo que tengan y les recomiendan verlo. Y entonces, bueno, pues yo creo que es como cuando uno manda una piedra en un lago y se empiezan a hacer círculos concéntricos.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que esta sociedad no tenga en la recámara de su conciencia a las víctimas, sino que las tenga muy presentes porque son los héroes de nuestra democracia. Y si hoy vivimos en esta democracia, que no le voy a poner adjetivos, es porque han asesinado a 853 personas que defendían la libertad y la democracia. Entonces creo que a pesar de la enfermedad moral que tenemos esta sociedad, bueno, pues tenemos que tenerles muy presentes. Exacto. Estoy muy de acuerdo contigo porque además creo que las cifras son muy frías. Creo que a las víctimas hay que ponerle cara. Eran padres, era una madre, era un niño a lo mejor, y ese niño tenía una historia, o ese padre tenía una historia y que tenía una familia de ellos. Y creo que esa es una labor que vosotros estáis haciendo muy bien y que nos deberíais de hacer llegar quizá también a las asociaciones para que desde nuestras plataformas también colaboremos y creo que es muy importante. Y por otra parte quería que también nos hablarais un poquito de la deuda moral que tenemos con las víctimas. Bueno, yo creo, primero tenemos una deuda de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero yo siempre digo que con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el ejército tenemos una deuda impagable, que creo que además está, por eso, y lo digo muy a menudo de verdad, porque la gente, y por eso siempre recuerdo a José Antonio Pardines, porque fue el primer guardia civil, y se fueron muchas viudas del País Vasco mal vistas, maltratadas, y con la frase de algo habrán hecho, o no, que no sea guardia civil, que no hubieran sido policías, ya sabían que les podía pasar. Entonces yo creo que esta sociedad enferma, moralmente enferma, no les ha puesto en valor, no ha dado, bueno, pues todo el reconocimiento que tenemos que hacerles. La primera ley de víctimas es increíble, se hizo por el gobierno de José María Aznar con Jaime Ministro en el año 99, 30 años después de que maten a Pardines, es decir, nos cuesta 30 años hacer una ley de víctimas del terrorismo para que se les reconozca públicamente, para que tengan ayudas económicas, bueno, pues para que ese hueco impagable, o sea, es imposible que a quienes han matado a un familiar se les pueda devolver. Son familias rotas, son proyectos de vida truncados, pero por lo menos si la sociedad te reconoce y hay esa empatía. Yo antes, cuando he visto a Dani Sirera, me acordaba que yo vine a hacer campaña muchas veces a Barcelona con él, y yo siempre le decía que a nosotros por lo menos, como ETA nos mataba, teníamos el reconocimiento del conjunto de la sociedad española, pero que hacer política aquí en Cataluña me parecía mucho más difícil, porque encima de ser apestados, eran los parias de la sociedad, no había un reconocimiento, porque nadie les mataba, nadie les agredía, pero les tenían completamente marginados y apartados. Esto era un pequeño inciso que quería hacer porque me parece muy meritorio, y ahora incluyo también a Vox, hacer política en una sociedad en la que a quienes no son nacionalistas se les desprecia, se les ningunea y se les maltrata. Entonces me parece muy heroico que siga habiendo gente, bueno, pues que sigue levantando la bandera de la libertad y la democracia junto con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y junto con las asociaciones que defienden España, la Constitución. O sea, somos un país en el que hay que defender la Constitución. Es que es bastante alucinante. Somos un país que defendemos la unidad de España. Esto no pasa en ningún sitio, de verdad. Es que hemos invertido nuestra pirámide de valores y ahí también está la defensa de nuestra nación. O sea, yo no veo que en Francia tengan que hacer asociaciones para defender Francia. O sea, ellos se defienden solos. Ellos se pasan de chauvinistas, pero entre chauvinistas como ellos o nosotros que estamos todo el día pegando patadas a nuestra nación, tendremos que encontrar un término medio. Entonces, creo que cuando recuperemos esa ética, esa moral y esa brújula moral que hace falta, pues las víctimas volverán a estar donde se merecen, que es, bueno, pues en el recuerdo y en la gratitud de la parte más importante de la sociedad española. Si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, en ese momento. Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber la opinión de don Jaime, una opinión yo creo que es muy importante por sus vivencias. ¿Qué responsabilidad tuvo el PNV en el nacimiento, en el desarrollo y en la actividad de ETA? Muchas gracias. Bueno, yo diría al revés. El crimen ha facilitado el dominio del nacionalismo vasco. El crimen ha sido un aliado de la implantación y de la fuerza del nacionalismo vasco. El Partido Nacionalista Vasco tiene una enorme responsabilidad, pero le van a matar políticamente el poco tiempo.
pero habrá sido en parte responsable de aquella situación. El Partido Nacionalista Vasco es una opción política, como las nacionalistas en su conjunto, entre comillas, moderada, que no ha dejado de recorrer hitos. Primero era la autonomía del poder, año 80. 10 años después, en Cataluña, año 89, en un debate en el Parlamento, se defiende el derecho a la autodeterminación. En el 90, y lo hace Convergencia y Unión, en el 90, en el Parlamento Vasco, una resolución, una proposición de no de ley, la autodeterminación. 10 años después, el tercer hito. La autodeterminación se convierte en un objetivo inmediato. Se pacta con ETA, en el año 98. Es decir, el nacionalismo ha ido recorriendo hito tras hito. El estatuto no era una meta, era un trampolín para avanzar primero en el enunciado de la autodeterminación y luego en la ejecución de la misma. Entonces, esa es la responsabilidad del nacionalismo vasco. Nunca ha sido leal con España. Siempre, fundamentalmente, ha sido desleal con España. Y esencialmente hoy el nacionalismo vasco, por ello, va a ser sustituido y reemplazado por él. El castigo que va a tener el PNV es que le van a reemplazar, le van a expulsar del poder, pero tendrá una importante responsabilidad. Ellos se dejaron ayudar por él. Avanzaron en un discurso que hacían entre ellos, en el que decían, bueno, el PNV va a lo suyo y ETA que también nos ayude de otra manera. Eso era un planteamiento en la base. Unos haciendo unas cosas, otros haciendo otras cosas. Es el libro de los unos recogen las nueces, otros sacuden el árbol. Y al final siempre fue una incapacidad de hacer frente al terrorismo. Por eso se asustan. Yo recuerdo con Arzallus una anécdota en el año 1992. Hemos tenido el primer encuentro Arzallus-Aznar en el Hotel Palace, 12 de julio de 1991. Me acuerdo no porque tenga una memoria privilegiada, porque yo cumplía 40 años. Y después de aquel encuentro que tuvimos, en donde venía a decir Arzallus, un día podemos ser socios de gobierno, me encuentro que ese mes de octubre o noviembre, en los presupuestos de Guipúzcoa, hacen un acuerdo el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que es José Baeiba, y el de Batasuna ETA, Íñigo Iruín. Y hacen un acuerdo. Yo le voy a ver a Arzallus, ingenuo de mí, y le digo, oye, ¿no habíamos quedado en crear un ambiente favorable para el futuro, para un acuerdo? Y me dice, Jaime, tú no puedes poner nunca vallas al campo. Nosotros tenemos la obligación de entendernos que en el mundo que se ha creado en parte por nosotros, no nos puedas nunca exigir, no nos exijas nunca que nosotros aislemos a ese mundo. Cuando llega Ermo al año 97, yo escribo un artículo, siendo ministro, digo, un proyecto común y compartido, creyendo que el espíritu de Ermo, en el que estaban participando activamente el PNV, podía compartir un proyecto con nosotros. Y él, al día siguiente, en el de ella, en su periódico, contestó, no tenemos nada que compartir con ustedes en términos de proyecto. Y en vez de eso, se abrazó el 16 de septiembre del año 98 con él, para marcar el objetivo de la autodeterminación como meta inmediata. Y lo hicieron alemán, vascos y catalanes en esa dirección. Y por eso esa es la responsabilidad del nacionalismo, entre comillas, moderado. Y nosotros cuando gobernamos con ellos, y yo soy el que hago el acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, pero yo no negocié nada de la política antiterrorista. Yo negocié solo la aplicación de los conciertos económicos en su ampliación de su capacidad normativa de impuestos indirectos, cosa que yo no he sabido nunca una palabra, pero pacté con ellos. Pero como anécdota, lo cerré con Ibarretxe y nunca me decía que sí. Y oye, pero si está este tema enfocado en la web, no son capaces de decir que sí, no saben negociar. Les tienes que dar siempre. Entonces, la fórmula que se me ocurrió fue, te tienes que ir en 1 hora porque coges un tren a París. Pero haz una cosa, si yo no recibo una llamada tuya en 1 hora, doy por cerrado el acuerdo.
No me llamó para decirme que sí, pero yo llamé a un amigo mío, Luis Herrero, que estaba en la COPE por la noche, y le dije, Luis, anuncia el acuerdo PNV-PP en la investidura de Alcalá. Bueno, pues básicamente es eso. Ellos no pueden poner cercas, vallas al campo. No podían hacerlo y no lo hicieron por el mundo de ETA. No, pues si te voy a aprovechar por si no hay más micrófono. Un tema personal con los Jaime, para salir de dudas. Y otro, hablando, la Iglesia Católica Vasca sigue arropando a la ETA y su entorno. Y la otra rápida, posiblemente yo he sido la persona que más escoltas privados he contratado, lo mismo suena a mi empresa. Bueno, la mía no, donde yo trabajaba. Y una vez contratando ahí en Madrid, me llama un posible candidato y me dice, oiga, esa es la empresa de la esposa del señor Jaime Mayor Oreja. Quería saber si ha sido alguna vez usted o su señora jefe amiga y no me he enterado. Digo, no, esta empresa es de los señores de la familia Cortina. Y por cierto, y termino, en pleno quemando Barcelona, recibí una llamada del más allá. ¿Qué capacidad tenemos en los armeros? Estuvimos a puntito de proteger también Barcelona. Bueno, primero, yo no he tenido nunca intereses en ninguna empresa, lamentablemente para mi mujer. No he pertenecido a ningún consejo de administración, lamentablemente también para mi mujer. Y en este momento lo único que hago yo es ser de un consejo asesor de un grupo que es el grupo del que he formado parte por amistad con su presidente David Álvarez, en el que nunca me pidió jamás nada. Entonces, al final, yo tuve que presentar una querella, que al final me equivoco, una querella contra Arzayus, cuando dijo que yo tenía intereses en materia de seguridad. Hubo un sobreseimiento, pero no porque yo los tuviese, sino simplemente porque no había razón penal para perseguir a Arzayus. Y estoy feliz de que terminara así. Pero yo fui a un juzgado precisamente a denunciarlo. Yo nunca he tenido ningún interés económico en ninguna empresa de ningún tipo, lamentablemente, insisto, para mi mujer. Y lo primero, no sé, ¿por dónde habéis empezado la pregunta? De la Iglesia Católica. Yo soy católico, practicante y no lo he escondido nunca. Bueno, ETA no nació en la sacristía, nació en la falta de fe, en la secularización que se produjo en los años 70 en el País Vasco. Y hubo sacerdotes que dejaron de creer. Y hubo sacerdotes que refugiaron a ETA. Pero antes de ser miembros de ETA habían perdido sustancialmente la fe. Luego hubo otro tipo de sacerdotes cobardes. Porque cuando hay un ambiente en un pueblo es muy difícil ser valiente. Y sin duda. Y luego hubo algún obispo que fundamentalmente era una expresión de la sociología guipuzcoana. Se entiende. No veas. No fue de ETA, pero fue un hombre que se encontró con una provincia que era de unas determinadas características. Y evidentemente jugó un papel perverso en algunas circunstancias, como por ejemplo en el caso de Gregorio Ordóñez y en algún otro caso. Pero luego ha habido dos obispos excelentes en San Sebastián y en Vitoria. Monseñor Munilla ha hecho una tarea ejemplar en Guipúzcoa. Y lamentablemente la Iglesia le ha castigado sacándole. Y en Vizcaya ha habido otro gran obispo, Monseñor Ullante, que también le han sacado a Burgos. Porque dentro de la propia Iglesia también hay sus miedos, sus complejos. Y de la manera que en los años 97-98 llevaron a obispos excelentes muchas veces. Luego, al final, lo que se ha producido son unos malos, no quiero criticarles, pero es evidente que abandonan a los mejores cuando están haciendo una gran labor pastoral. Simplemente porque son los pastores. Hay que pensar una cosa, hay una tradición en muchas familias vascas. Algunos somos de obispos y otros son de presbíteros. Es decir, en muchas familias vascas se detestó a los obispos porque habían jugado un papel determinante en la guerra. Y porque además eran nombrados por Franco en una terna al que se presentaba. Y eso ha provocado en muchos ambientes religiosos una cierta desafección hacia la jerarquía. Y por eso hay obispos que han sufrido en el País Vasco lo que no está en los escritos.
el obispo Gurpide en los años 60. Lo mismo sucedió a don Marcelo González de Barcelona cuando vino aquí. Fue un padecimiento, hasta el punto que un día lloró por el Papa Pablo VI, hasta que se dio cuenta que el que lloraba era el Papa. Porque he dicho, tú estás sufriendo, yo más. Y se echó a llorar el Papa Pablo VI. Y entonces a partir de ese momento dije, no renuncio. Pero don Marcelo González, cuando era arzobispo de Barcelona, porque no sabía hablar catalán, tuvo un periodo dramático y vivió una tragedia brutal, y yo le conocí mucho a don Marcelo. Pero quiero decir, la Iglesia muchas veces tiene la tragedia, ya no es una institución poderosa, es que se ha perdido la fe. Entonces, en aquellos años hubo muchos sacerdotes que perdieron la fe. Y es la razón por la que muchos se hicieron de ella, pero se secularizaron, dejaron de ser sacerdotes. Buenas noches. Yo me siento orgullosa de estar aquí, de escucharles a los dos. Lo que han dicho hasta el momento, me quedaría toda la noche escuchándolos. Pero mi pregunta es algo como un poquito más al tema personal, de cómo están viviendo hoy en día todo lo que está pasando en la sociedad estos últimos años, cada vez peor, dentro de ustedes. Ustedes dos, forman parte de la historia de España, del gobierno, de todo, de parte de la transición. Usted ha sido ministro, usted ha sido parte también de un ayuntamiento, o sea, en política y en el gobierno, ¿no? Pues a mí lo que me interesa mucho es saber cómo se sienten como profesionales y como personas, como ciudadanos, como españoles, su sentimiento de todo cómo se está desarrollando, cómo estamos viviendo, lo que estamos dejando para las nuevas generaciones, para la gente más joven, hijos. A ver, yo creo que todos estamos preocupadísimos por la involución democrática que estamos viviendo y que somos muy conscientes de que estamos viendo una política dramática, o sea, que estamos en manos de un sinvergüenza rodeado por gentuza, como os voy a decir. Jaime, se han dado la mano el crimen y la mentira, y pues el resultado del crimen y la mentira es el Frente Popular que nos está gobernando. Pero yo también digo, yo también soy católica, también soy una mujer de fe, y lo que no voy a perder es la esperanza, y lo que no van a hacer es amargarme la vida. Entonces yo creo que hay que mantener el ánimo muy alto, el espíritu combativo y el buen humor. A mí me parece que es muy importante que sepamos mantener el buen humor, porque lo que además no van a hacer es tenernos a todos amargados, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? O sea, no solamente que como nos acostumbremos a todas las tropelías que están haciendo, a toda la corrupción y a todo el desmán que estamos viviendo, sino que además nuestra vida se convierta en algo horrible. Pues no, yo creo que en lo personal cada uno tiene que estar muy orgulloso de lo que es y de lo que está intentando hacer. Todos tenemos nuestra pequeña parcela de influencia, que puede no ser muy grande, pero todos somos capaces de nuestro pequeño entorno intentar explicar que tenemos que ser combativos y que tenemos que intentar revertir esta situación y que no estamos aquí para pasar el tiempo, que estamos aquí para hacer cosas, que no siempre se hacen las cosas como nosotros queremos, ni dan resultado las cosas que hacemos cuando queremos, que los tiempos del Señor son distintos, pero que a nosotros nos toca sembrar, y yo creo que ya solamente nuestra labor de sembradores nos tiene que llenar de ánimo y de ilusión, no un optimismo absurdo que no se base en la realidad, no, o sea, no somos unos ilusos, pero sí vamos a intentar por lo menos pues, mantener eso, como digo, el ánimo alto, las ganas de seguir trabajando y el buen humor. No es imposible apostillarle, porque lo ha dicho todo muy bien, pero yo diría además que si tuviésemos 3 o 4 vidas, podríamos decir, bueno, esta vida voy a ser feliz, en esta otra vida voy a ser desgraciado, en esta voy a ser activo. No, tenemos una sola vida. Entonces, no hay que angustiarse más de lo necesario, pero no hay que anestesiarse, no hay que paralizarse.
hay que actuar, pero sin angustiarse más de lo necesario. Sobre todo no hay que angustiarse con lo que no depende de ti. Y yo, en la misma línea de María, diría lo siguiente, al menos esa es mi experiencia, que tengo ya bastantes más años que María. Digo, uno tiene que ser feliz con lo que ha sido y con lo que no ha sido. Con lo que ha tenido y con lo que no ha tenido. Cada uno lo que tiene es que reconciliarse con uno mismo. Y tiene que saber siempre encontrar la felicidad. Yo tengo 10 nietos. Yo habré sufrido lo que haya podido sufrir como María. Pero es evidente que el refugio de tu casa pues es fundamental. De tu fe es esencial. Insisto, uno tiene que ser feliz con lo que ha sido y con lo que no ha sido. Con lo que ha tenido y con lo que ha tenido. Y eso no es solo válido para nosotros, es válido para vosotros. Vosotros vivís en una situación muy complicada, muy dura y muy difícil. Pero es lo que os ha tocado. No paralizaros, no anestesiaros. El crimen nos anestesió a los vascos. Formaba parte del paisaje. Hoy los escándalos nos pueden anestesiar. El riesgo de España es que los escándalos nos anestesien. Nos parece que forma parte de la geografía el tipo de género que está viviendo hoy y gobernando en España. Pero uno sobre todo tiene que estar siempre reconciliado con uno mismo, ser feliz, porque todos tenemos razones para ser felices en la vida que cada uno de nosotros tiene. Una última pregunta y pasaremos al siguiente punto. Pues yo quería primero felicitaros porque la jornada de hoy es ejemplar, que hayáis honrado, yo me sumo como español de a pie, a las víctimas del terrorismo, cosa que se ha dicho, pero hay que hacer permanentemente y todos los días. Pero que aquí en Barcelona, en Cataluña, hayáis tomado esta iniciativa de honrar a las víctimas del terrorismo en el marco de la celebración de la Constitución es un ejemplo para toda España. Y todos debemos la honra permanente, insisto, a las víctimas del terrorismo y a sus familias, siempre. En segundo lugar, quería, por supuesto, agradecer y sumarme como español de a pie también a lo que habéis dicho y Jaime y María, pues unas lecciones magistrales y decir que yo vengo de Madrid también, se ha dicho de la presentación ayer de Sociedad Civil Española. Yo diría, invitaría al auditorio a tener una ilusión, sí, serena, pragmática, pero remoralizarnos y con optimismo sacar lo mejor de nosotros mismos, porque no podemos permitir un segundo más la indignidad que viven todos los españoles bajo un presidente que es un auténtico ejemplo de lo que jamás podría hacer alguien traicionando a su nación. De manera que yo invito a que hagamos un plan de acción, que ayer se dijo, con toda ilusión, pragmatismo, pero con fuerza. Tenemos la verdad y tenemos que ganar nuestra nación para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no me quedo en palabras tibias, tenemos que romper la tibieza, romper esa hipnosis que un presidente del gobierno, unificando técnicas de Goebbels y Stalin, pero muy mejoradas al siglo XXI, nos está, con dinero de todos nosotros, haciendo, y no podemos permitir un segundo más esa situación. De manera que, como ejemplo de esa ilusión que ayer se dijo, yo pediría a María, esa es la afirmación pregunta, que nos dijeras el resumen de la intervención magistral tuya ayer, invitando a los partidos a que, dicho muy vulgarmente, con perdón, se acabó la broma. En el 23 se cometió un error craso por parte de los partidos que tienen que salvar la situación y esto está por encima de rivalidades de partidos. Los españoles de a pie no admitimos una broma más. Esto es lo que creo que ayer en Madrid, un auditorio repleto, se dijo, y yo quiero hoy en Barcelona, es un lujo, porque vosotros, los catalanes, sois la vanguardia de la defensa de la Constitución y de la ley en nombre del conjunto de los españoles. Nadie os hace caso, yo vengo de otro sitio, sois el ejemplo para todos nosotros.
vamos a hacer entrega del premio al mérito constitucional en su primera edición y para ello sube el presidente de España y Catalán, señor Manuel. Buenas tardes a todos. Como esto se ha alargado un poco, yo voy a cortar. Deciros que reunida la Junta de España y Catalán y Cataluña Suma, por decisión unánime, otorgan el primer premio al mérito constitucional al colectivo y asociaciones de víctimas del terrorismo. Recoge el premio nuestro querido amigo José Vargas, presidente de la COC, presidente de la Federación Autonómica de Víctimas, patrón de la Fundación de Víctimas y patrón del Centro Memorial Víctimas del Terrorismo. Don José. Bueno, ante la premura del tiempo voy a ser bastante breve. Hay unas líneas aquí que para que no se me quede nada en el tintero las he escrito. En primer lugar, bueno, señoras, señores, gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en la recepción de este primer premio que a las víctimas del terrorismo nos dan Cataluña Suma y España y Catalanes. Yo soy el presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas y víctimas también del atentado de Hipercor, junto con mi mujer que está aquí presente y mi hijo que tenía 2 años y medio en aquel terrible atentado que costó la vida a 21 personas y 46 heridos. Recibo hoy este primer premio al mérito constitucional con humildad y me encuentro aquí profundamente honrado y agradecido por recibir este reconocimiento y con la certeza de que este reconocimiento no me pertenece a mí, sino a quienes ya no pueden estar aquí para recibirlo. Este premio es, ante todo, un homenaje a las víctimas del terrorismo, a sus vidas truncadas, a sus sueños interrumpidos y a la dignidad con la que sus familias han cargado con un dolor que ningún reconocimiento podrá borrar. El terrorismo no solo ataca cuerpos, hiere nuestra democracia, pretende sembrar miedo donde debería haber convivencia y busca quebrar los valores que sostienen nuestra Constitución, la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. Pero, pese a su crueldad, nunca ha logrado ni logrará doblegar aquello que nos une como sociedad. Hoy, al recibir este premio, quiero recordar que la memoria de las víctimas no es un capítulo cerrado ni un ejercicio simbólico. La memoria es un deber constitucional, porque una democracia solo se fortalece cuando reconoce a quienes la defendieron con su vida, cuando protege a quienes sufrieron por sostenerla. Cuando se compromete firmemente a que nunca más la violencia se imponga sobre la palabra. Este reconocimiento también es un mensaje de esperanza. Las víctimas y sus familias han demostrado con su ejemplo cotidiano, porque recuerdo, esto entre paréntesis, que ninguna víctima, de tantas como hay en este país, se han tomado jamás la venganza. Las víctimas y sus familias han demostrado con su ejemplo cotidiano que es posible transformar el dolor en un compromiso sereno con la paz, con el respeto y con la convivencia. Su fortaleza moral es y seguirá siendo una de las columnas más firmes de nuestro Estado de Derecho. Agradezco profundamente esta distinción, que asumo no como un honor personal, sino como una responsabilidad colectiva.
la de seguir trabajando para que ninguna víctima sea olvidada, para que la verdad sea preservada, para que la justicia actúe siempre y para que las nuevas generaciones crezcan en una sociedad que recuerde sin titubeos cualquier forma de violencia política. En nombre de todas las víctimas, de sus familias, de quienes continúan luchando por la memoria, por la dignidad y la justicia, recibo este premio con emoción y con respeto. Ojalá que este acto sea un recordatorio de que la Constitución no es solo un texto legal, sino un pacto vital que nos compromete a todos. A defender la libertad, a proteger la vida y a honrar a quienes la perdieron por causa del fanatismo y del odio. Muchas gracias.